Hola, en este vídeo vamos a ver cómo plantear un bloque de texto en diseño web para proporcionar una experiencia de lectura agradable y prolongada. Vamos a ver los diferentes pasos que van desde el lienzo en blanco en nuestro editor gráfico favorito hasta su definición con CSS. Empezamos. El diseño es 95% tipografía. El objetivo primero de cualquier sitio es comunicar nuestro mensaje de la mejor forma posible. El contenido es el rey y el texto es el vehículo para que nuestro contenido viaje y cumpla sus objetivos. Por tanto, vamos a ver de qué forma cuidar este aspecto del diseño web para obtener buenos resultados. A la hora de enfrentarnos a la página en blanco, en lugar de ir plantando elementos de cualquier manera, debemos dibujar un mapa que contenga puntos de referencia que nos sirvan de guía. Vamos a dividir el espacio que tenemos disponible en columnas. Yo uso Sketch, pero cualquier editor gráfico tipo Photoshop, Illustrator nos puede servir. He llegado a maquetar diseños que me han pasado incluso en InDesign. En Sketch vamos a Vista, View y a Layout Settings. Y en el panel que nos aparece tenemos varios parámetros que nos van a permitir acotar nuestra área de trabajo correctamente. Principalmente vamos a jugar con el ancho total y con el número de columnas. Es importante que tengamos claro que estos parámetros los estamos usando en la fase de diseño, mientras dibujamos la estructura de la página. Cuando vayamos al CSS, no usaremos realmente estos valores absolutos, puesto que vamos a hacer que nuestro sitio sea responsive, entonces usaremos otro tipo de unidades de medida. Dicho esto, vamos a establecer un ancho total que podemos pensar que es el ancho máximo que va a ocupar nuestra mancha de contenido en navegadores a toda pantalla, en monitores grandes. Aunque hagamos que el sitio se adapte a cualquier tamaño de pantalla, lo normal es que no queramos que nuestro bloque de contenido ocupe todo el ancho. Desde luego no para las líneas de texto, que vayan de lado a lado, porque eso serían líneas demasiado largas. Podemos fijar ahora nuestro ancho en 960 o quizás sea muy estrecho. Vamos mejor 1024 píxeles. El número de columnas nos va a dar la resolución de la maqueta. Si queremos maquetar una sola columna de texto, podríamos dividir el espacio, por ejemplo, en 5 columnas, usando las 3 centrales para el texto y el resto para dejar espacio por los lados. Pero para que la maqueta sea más versátil, vamos a usar 12 columnas con un medianil, un espacio entre columnas, de 20 píxeles. Estas columnas no tienen por qué estar definidas luego en nuestro CSS. De momento solo estamos creando unos patrones que nos sirvan de guía en esta primera fase del diseño. Bueno, ya empezamos a llenar el espacio que antes estaba en blanco. Nos vamos quitando el miedo a la página en blanco. En este vídeo nos estamos centrando en el cuerpo del texto, no en el resto de los elementos de la página. Lo más probable es que tengamos una cabecera, por ejemplo, en la que estarían el logo, el menú y el resto de elementos habituales de esta parte. Vamos a dibujar una caja que represente este espacio. Vamos con la sección principal del contenido donde irá nuestro texto. Creamos una caja de texto en Sketch. Vamos a hacer que vaya de lado a lado, ocupando todo el área que hemos definido. Pegamos un texto de prueba en Arial 12 y ahora vamos a entrenar nuestro ojo. Podemos preguntarnos qué vemos aquí, cómo se comporta este texto. Bueno, lo primero que vemos es que el cuerpo es muy pequeño. Más allá de los estudios que afirman que si usamos un tamaño inferior a 16 píxeles estamos perdiendo dinero porque la legibilidad es igual a ganancias, con lo que nos tenemos que quedar es que con este texto la lectura no es fácil. Hay que acercarse mucho a la pantalla y las líneas son excesivamente largas. Vamos a poner el tamaño de letra al que los navegadores muestran por defecto, que es 16 píxeles. Bueno, ha mejorado algo, pero aún queda mucho por hacer. Para empezar, la mancha es muy oscura, las líneas están muy apretadas, tienen poca separación. Vamos a corregirlo. Cada tipografía y bloque de texto exige una medida, pero definir un interlineado en torno al 140% del tamaño nos puede servir como orientación. Ampliamos el interlineado a 22 píxeles. Vemos que está mucho mejor. Aún así, seguimos teniendo un problema. Las líneas son demasiado largas. Según John Kane, en su manual de tipografía,
El ancho de línea óptimo contiene entre 35 y 65 caracteres, entre 7 y 12 palabras aproximadamente. Aquí tenemos muchas más. Ahora entran en juego las columnas que hemos definido. Vamos a reducir la caja de texto guiándonos con las columnas hasta que obtengamos una caja con la que estemos cómodos. Por ejemplo, si reducimos la caja hasta las 7 columnas, entrarían en torno a 15 palabras por línea. Siguen siendo muchas, pero si bajamos a 6 columnas, quizá nos parezca que la columna es un poco estrecha. Aquí nos va a influir también mucho la forma de la letra, cada familia, la familia tipográfica que estemos usando. Lo mejor es ir a las 7 columnas y corregir el excesivo número de palabras aumentando el tamaño del cuerpo, por ejemplo a 18 píxeles. Cada vez que variamos el tamaño del texto, debemos ajustar el interlineado. También para ver cómo afecta el tipo de letra que estamos usando, vamos a probar con otra familia. Vamos a probar con Chaparral Pro, que es la que yo uso en mi sitio web. ¿Ves? Al mismo tamaño que Arial se ve más pequeña. ¿Esto por qué ocurre? Para entender por qué se ve más pequeño, debemos entender qué quiere decir exactamente que el tamaño de la letra es de 22 píxeles, en este caso. Esta medida es la distancia que hay entre el extremo superior de las ascendentes y el extremo inferior de las descendentes. Pero es realmente la altura X la que marca el tamaño al que percibimos la letra. De esta manera vemos que la fuente Arial tiene altura X mayor, o dicho de otro modo, que las ascendentes y descendentes son más cortas, mientras que Chaparral Pro tiene una altura X menor. Las ascendentes y las descendentes son más largas. Por esto, una vez más, debemos fiarnos más de nuestro ojo que de los números. Así pues, si seguimos con Chaparral Pro, podemos subir un poco el tamaño. Me voy a ir a los 24 píxeles. Ahora tenemos un número óptimo de palabras por línea. Tenemos la caja a 7 columnas de nuestra guía inicial. Podríamos forzar el bloque de texto y llevarlo a las 8 columnas, pero quizá empezarían a ser ya unas líneas demasiado largas. Un interlineado en torno al 140% que hablábamos antes sería de 33 píxeles, pero aquí nuestro ojo nos dice que es excesivo. Como la altura X es menor, las ascendentes y descendentes son más largas, podemos compensar el interlineado apretándolo ligeramente, reduciéndolo un poco. Cuando estemos contentos con el resultado, podemos pasar a definir nuestro bloque de texto en CSS. En este vídeo hemos aprendido a acotar nuestro espacio de trabajo, a establecer áreas que nos sirvan de guías, las columnas, y a observar cómo se comporta el texto para ajustar el tamaño del cuerpo, el largo de la línea y el interlineado. El trabajo de llevar nuestro diseño en el editor gráfico a CSS lo veremos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!